Les invito a que abramos la palabra del Señor al libro de el Evangelio de San Juan, capítulo 15. San Juan capítulo 15, vamos a leer del verso 5 al 7. Amén, hermanos. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes en esta mañana. La enseñanza que vamos a ver hoy, hermanos, en esta mañana, es tan importante que la iglesia la sepa, porque yo creo, hermanos, de que desconocer algunos valores, desconocer algo importante en cuanto a la guerra que estamos sosteniendo puede ser fatal para la vida cristiana, y así lo vamos a ver en esta mañana, así, con fatalidad. Nosotros, hermanos, hemos anunciado y hemos predicado y hemos estado enseñando de que estamos metidos, hermanos, en una guerra, pero no es una guerra física, sino que es una guerra de tipo espiritual. El diablo es espíritu. Nosotros no vemos al diablo. El diablo, como un ser espiritual, hermanos, no se cansa, porque él no es carne. La carne es la que se cansa. El diablo no se cansa. Él siempre está con el mismísimo ánimo de hacer su obra. En él, hermanos, no hay ni un solo espíritu de rendimiento. Él está ahí. Él es, lo que él está haciendo, hermanos, es debilitado, pero él desanimado no está. Dios lo ha ido debilitando poco a poco hasta su aniquilación total. Pero nosotros estamos metidos en una guerra, hermanos, contra un ser que es espiritual y que no es carne. No puede uno pelear físicamente en contra de él. Por lo tanto, ni se cansa, ni se desanima, ni se echa para atrás. Ahí está, él está peleando. Él no va a dejar de hacerlo. De manera, hermanos, de que quiero que me oigan bien. Nosotros estamos metidos en una guerra que le voy a llamar así en esta mañana, y voy a explicar por qué, porque encaja perfectamente. Y estamos metidos, hermanos, en una guerra de desgaste. Oigan bien, hermanos. La guerra en que nosotros estamos metidos es una guerra de desgaste. Tal vez voy a explicar un poco esto. A veces en el mundo se han dado, y esa expresión la utilizan en las naciones, en algún tipo de guerra que hacen las naciones. Guerra de desgaste se le llama aquella guerra en la cual no se atacan de lleno a destruirse, sino que van poco a poco. El que tenga más armamento, el que tenga más estrategias, el que tenga más posibilidades va a ser el que a la postre va a ganar la guerra. Estas guerras de desgastes generalmente no son así masivas, sino que llega una nación contra otra y va, ¡pam!, les destruyen una cosa por ahí, vienen los otros y les atacan y les destruyen otra, y vienen otros y hacen una incursión, luego una guerrilla por ahí, y ahí se están, va de guerrear, así son guerritas. No son guerras así pomposas, digámoslo así, sino que son guerritas así, y se están destruyendo y se están debilitando. Y miren, a la postre la victoria va a ser de aquel que tenía mayores recursos económicos. La guerra va a ser del que tenía mejores estrategas. La victoria va a ser para aquel que se mantuvo firme, de aquel que no se desanimó y mantuvo el espíritu de lucha. Y por supuesto, hermanos, dentro de esto alguien va a ser derrotado. Y esto lo hemos visto, ha pasado en el mundo. Han habido naciones que han derrotado a otras y les han impuesto su forma de pensar, porque ellos pudieron más que los otros. Cuando una nación es, digámoslo así, económicamente inferior a otra, no le conviene meterse a una guerra de desgaste. Es mejor entrarle a la guerra totalmente, porque sabe que si se mete a una guerra de desgaste le va a ir mal. Él sabe perfectamente que la otra nación va a poder más porque tiene más recursos. Entonces, en ese momento le conviene o hacer una guerra de vida o de muerte. Tirarse y hacer una guerra, ir a bombardear, ir a ver qué pasa.
Porque él sabe que sí tiene recursos para hacer una guerra intensiva, pero solo por un momento. Entonces, llévala de ganar o de perder. Entonces, a esto, hermanos, como les decía, se le llama una guerra de desgaste. Y nosotros, hermanos, frente a Satanás, estamos metidos precisamente, hermanos, en una guerra de desgaste. Estamos metidos en una guerra, hermanos, donde aquí el que pierde es el que se desanima. El que pierde, hermanos, es al que le faltan los recursos. El que pierde es, hermanos, el que ya no cuenta con armas. El que pierde, hermanos, es el que pierde estrategia. Y voy a hablar de esto, es muy importante, hermanos, muy importante. Dios, hermanos, a nosotros nos puso a pelear, y ya van a ver ustedes cómo el Señor así lo dice en la Biblia. Dios dice, resistan. Resistan, hermanos, quiere decir, estén allí, no se rajen, hagan la guerra. La victoria va a ser de ustedes, pero ustedes deben de mantenerse. Esa expresión mantenerse se utiliza mucho en la Biblia. Aquí el Señor utiliza una palabra en este pasaje que leía. Dice, permanecer. Le voy a decir, hermanos, que dentro de la iglesia, aunque muchos sí están como miembros de la iglesia, ya no se mantienen en la guerra. Y eso se echa de ver. El espíritu guerrero de una persona, estoy hablando espiritualmente, hermanos, se nota cuando alguien ya se rajó, ya se echó para atrás, aunque físicamente puede estar en la iglesia, pero se nota, hermanos, que ya sus convicciones solo están de adorno. Nunca toma posturas, es incapaz porque tiene una gran cobardía. Pone en mayor estima a las demás personas sin darse cuenta que el enemigo está trabajando precisamente con los que le rodean. Jesús dijo, los peores enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Los de su propia casa. Oigan esto, hermanos. Pero se nota, hermanos, que muchos pierden la visión de la guerra. No se dan cuenta porque o no creen las palabras del Señor Jesucristo como Él las dijo, o no las aceptan, o no están de acuerdo con lo que el Señor dice, y se vuelven sensuales, y hermanos, el diablo comienza a hacer una sutil guerra de desgaste, y aquella persona está derrotada, pero como sigue él en pie físicamente, él cree que él no está derrotado. Como él dice, pero estoy llegando a la iglesia. Pues sí, está llegando a la iglesia, pero derrotado. Porque el hecho, hermanos, de que una persona esté llegando a la iglesia, eso no quiere decir que esté ganándole al diablo. El diablo puede estarle ganando y lo tiene ya muy derrotado, porque él ganó la guerra de desgaste. Óiganmelo bien, hermanos, y esto es importante. Muchas personas que no entienden el camino de Dios, hermanos, y las guerras espirituales, se conforman, hermanos, simplemente con estar allí, y piensan, hermanos, que tal vez porque no se han entregado de lleno a vicios groseros como ir a tomar licor o a adulterar o a robar o a matar, como no han cometido los pecados groseros, entonces ellos dicen, pero aquí estoy, gracias a Dios no he caído, no he hecho nada malo. Si la guerra, hermanos, miren, no tiene que ver con escándalos tan estrepitosos o caídas tan estrepitosas como esas. Miren, hermanos, muchas personas religiosamente pueden estar ya derrotados. Un día la Biblia dice, hermanos, que se acercó un hombre a orar al templo. Les aseguro que ese hombre no era un malvado, era un hombre muy moral. Este hombre, hermano, llegó al templo y le fue a decir a Dios, Señor, te doy gracias porque yo no soy ladrón, no soy adúltero, no soy como este publicano siquiera, doy diezmos de todo lo que gano. Aparte de que no era un malvado, tenía cosas religiosas, era muy religioso. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Y comenzó a decir todas sus obras. Y dice la Biblia, hermanos, que a estas personas Jesús les decía, ustedes son hijos de su padre el diablo. Entonces quiero que me oigan muy bien, hermanos. No quiere decir, hermanos, que una persona el diablo lo derrotó hasta que esta persona se anda arrastrando en el pecado, porque eso es lo que el sensual quiere ver, hermanos. El sensual, hermanos, como mira que anda de pie físicamente, como más o menos es un medio honrado por ahí, no anda con otras mujeres y ni anda haciendo cosas, entonces él se autoengaña pensando que eso le da la garantía de que está de pie. Pero ya voy a ver y ya voy a explicar, hermanos, en dónde se mira cuando el diablo ya está comenzando a derrotar a alguien. Recuerden, hermanos, que nosotros estamos metidos en una guerra de reinos. Nosotros nos hemos metido al reino de Dios. El reino de Dios tiene sus intereses. Miren, una guerra entre una nación y otra nación, hermanos, se da porque ambos pelean algún tipo de interés. Tienen intereses que están defendiendo. Por decir algo, una nación, hermanos, se está defendiendo que esta parte del territorio les pertenece y a que otra las tomó, saber en qué época. Se da una guerra porque las dos naciones quieren esa franja o ese pedazo de territorio, así como se está dando ahora en Medio Oriente.
Entonces, hermanos, ahí se dan las guerras y nadie quiere perder esa parte del territorio. Por eso les digo, hay intereses. Siempre detrás de una guerra hay intereses de por medio. Es imposible, hermanos, que una guerra se dé, aunque se ha dado alguna vez una guerra por ofensas así verbales o qué sé yo, entre sus gobernantes. Se ha dado una guerra, pero estas guerras son así de pleitos que pasan tarde o temprano. Pero las guerras donde hay intereses que tienen ya valores, por ejemplo, territorio, eso es un gran valor para las naciones. Están defendiendo. Lo que pasa con Guatemala peleando por Belice, Argentina peleando por las Malvinas, y bueno, Medio Oriente, ahí ustedes saben lo que está pasando, y también Afganistán, y miren, un montón de naciones. Ven, hermanos, que en todo esto hay pleitos de territorio. Se está defendiendo territorio. Pues, hermanos, eso es exactamente lo que está pasando con la iglesia. Nosotros, hermanos, estamos en una guerra de reinos donde no tenemos que perder territorio. Al contrario, tenemos que conquistar un reino, y así lo dice la Biblia, hermanos. Cuando Dios metió a Israel a la tierra prometida, hermanos, ¿saben ustedes cuál era la gran guerra? Establecer linderos, establecer los límites del territorio que Dios dijo. Esta es la tierra de ustedes, peleen por ella, les dijo Dios. Claro que Dios, hermanos, pudo haber sacado a todos y decirle a Israel: va, ahí está, siéntense a reinar, aquí está la tierra que es de ustedes. Y aquellos felices de la vida, sin haber peleado, sin haber hecho nada, vienen y se sientan a reinar y a comer y a beber tranquilamente, por lo que no han peleado, por lo que no han trabajado, por lo que no han ganado. Y miren, hermanos, qué fácil es eso. Qué fácil, hermanos, es que alguien diga: ah, qué lindo, aquí estamos en el cielo, y no le costó nada. El apóstol Pablo dice, hermanos, en Timoteo: si sufrimos con él, entonces reinaremos con él, dice. No dice, hermanos, que hay reino sin sufrimiento, porque muchas personas, hermanos, pretenden alcanzar el cielo y que las calles de oro, y todo les gusta, todo es lindo, mientras no tengan que meter las manos en la guerra. Otras personas, hermanos, piensan que todo es tan lindo, que ya Cristo lo hizo todo, y él lo único que tiene que estar es echado, esperando hasta que Cristo venga y lo levante de su cama y lo meta a seguir holgando en un lugar que se llama el paraíso. Miren, hermanos, de veras que las ideas de la gente son tan erróneas, cuales peores. Cuando alguien, hermanos, piensa que no tiene que pelear, que no tiene que hacer una guerra, donde no tiene, hermanos, que sacrificar algo. Ya van a ver ustedes que la Biblia todo esto nos lo enseña, hermanos. Decía el apóstol Pablo a Timoteo: todo aquel que milita de todo se abstiene. En la guerra en la que estamos metidos, hermanos, uno tiene que pelear. Es imposible, hermanos, que uno cruzado de brazos venga y al cielo a gozar de muchas bendiciones por no hacer nada. Miren, hermanos, esa es la filosofía que sustenta el cristianismo moderno. Ya Cristo lo hizo todo, yo solo creo en lo que Él hizo, y yo tranquilamente voy allá a reinar, luego que me he estado con los brazos cruzados aquí viendo el mundo y gozando de los placeres terrenales. Esa idea, hermanos, existencialista, no cabe duda que es errónea, y muchas personas ahí van caminando creyendo en una salvación más de tipo filosófica que real. Nosotros, hermanos, estamos en un camino real. Debemos de ser honestos, hermanos, en cuanto a interpretar las escrituras, en cuanto a entender el evangelio. Estamos metidos en una guerra de desgaste donde el diablo, hermanos, está tratando de minar cosas que son valiosas para la salvación. Una de ellas es la fe, otra de ellas es la esperanza. Hay muchas cosas, hermanos, que el diablo va a tratar de minar. Otra cosa es el amor. El diablo, hermanos, está tratando de minar el amor en la iglesia, minar la fe, minar la buena conciencia, minar la esperanza. Hay muchas cosas que el diablo está minando, porque el diablo sabe, hermanos, que destruir eso es tumbar a la iglesia. Y miren, hay muchas personas que no tienen ni fe, ni esperanza, ni amor, ni buena conciencia, ni buen testimonio, aunque siguen llegando a una iglesia. Y ellos, hermanos, piensan que están muy bien con Dios, aunque espiritualmente están tumbados, hermanos. Y ellos ni cuenta se dan. Su propia soberbia, hermanos, los lleva a no aceptar su realidad. Y he puesto alguna vez un testimonio como este. Les contaba el otro día que conocí a una señora que los padres de ella tuvieron mucho dinero, tuvieron fincas y tuvieron mucho dinero, pero los padres de ella se metieron en una cuestión de cultivos, préstamos, y algo fracasó ahí, vinieron plagas, y de repente quedó el banco, hipotecó las fincas para los cuales le habían dado préstamos de avío, y bueno, y de repente se quedan sin nada. Y esta señora, hermanos, ya no tiene nada, vive en la pobreza y vive en una colonia de clase media baja aquí en Guatemala. Lo único que le ha quedado es la gran soberbia del estatus de vida que llevaba anteriormente. Y es así, soberbia, y se da a un lugar que ya no tiene. Ya no tiene plata, pero sí se ha quedado con la gruesa soberbia de que tenía plata. Miren, hermanos, eso es exactamente lo que le ha pasado a muchas personas cristianas. Miren,
han creído en un evangelio que lo describe Dios poderoso y habla de victorias y de salvación y de tantas cosas. Por ejemplo, yo he oído personas caídas, hermanos, repetir este pasaje que un día dijo el apóstol Pablo, pero le quiero decir que este pasaje luce en la boca del apóstol Pablo, pero no en el de esta persona. Un día dijo el apóstol Pablo: ¿quién nos arrebatará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces él estaba dando a entender como quien dice: aquí a mí nadie me va a quitar la salvación. No, pues este pasaje, hermano, le luce al apóstol Pablo en su boca, pero no a este con ese tipo de vida que lleva. Pues hay muchas personas, hermanos, que se apropian de pasajes tan prometedores de la Biblia, pero ya no les luce ese proverbio en la boca. Hay un proverbio, por cierto, y lo he recitado otras veces, muy interesante. Dice un proverbio, en el libro de los proverbios está, dice que así como penden las piernas en el cojo, así es el proverbio en la boca del necio. Quiere decir que las piernas penden en el cojo porque no le sirven de nada, las tiene de adorno y nada más. Es igual el proverbio en la boca del necio. El necio, hermanos, agarra bonitos pasajes de la Biblia, dice bonitas cosas y habla bellas cosas de Dios y recita bellas promesas. El problema, el asunto es que no le encaja en la boca a este, porque es insensato, es necio. Este tiene una vida, hermanos, torcida, va por un rumbo totalmente fuera de la realidad, fuera del camino de Dios. Pero ¿quién le oye la boca ir recitando: por gracia sois salvos, que por medio de la fe? Mire, si puede recitar tantos pasajes bellos de la Biblia, hermanos, el problema no es que esto no sea verdad, es verdad, pero no le luce en su boca. Hay otro proverbio que dice, hermanos, que la mujer hermosa, apartada de razón, es como el zarcillo de oro en el hocico del cerdo. ¿Qué va a entender Dios con esto, hermanos? Miren que una mujer puede tener belleza física, pero si es insensata, si es necia, si es apartada de la razón, esa belleza no le luce. Es una belleza dentro de una persona insensata, o es un bonito cascarón, digámoslo así, pero con un espíritu tan insensato en su interior, no luce. Debería ser al revés: una mujer hermosa con un espíritu interno perfecto, bueno, grato, sabio. La Biblia dice, hermanos, mujer sabia, ¿quién la hallará? Pero solo hago este comentario, hermanos. En realidad hay muchas personas que, religiosamente hablando, hermanos, están tratando de vivir un evangelio que lo tienen aquí en la mente, y creen y recitan y dicen muchas promesas y creen a pie junto que solo porque saben aquellas cosas ya es parte de su realidad. Pero eso, hermanos, es parte de una embriaguez de aquella persona, hermanos, que cree que solo porque sabe las cosas ya las está viviendo, y no es así. Por eso les digo, hermanos, tratamos de ver con realidad una guerra a la cual me estoy refiriendo en esta mañana. Estamos metidos, hermanos, en una guerra de desgaste. El diablo, hermanos, está tratando de minar. Usted puede haber tenido mucha fe al principio y un gran deseo de servir a Dios. Si usted no logra mantener eso hasta el final, de nada le sirve. El diablo lo derrotó. Usted pudo haber tenido un gran amor por Dios y un gran deseo de orar y de consagrarse y de santificarse. Enhorabuena. Eso es un buen deseo si usted lo logra mantener, porque hay que luchar por mantener los estados. Oigan bien, hermanos, la fe se mantiene o se pierde. El amor se mantiene o se pierde. El gozo se mantiene o se pierde. La buena conciencia se mantiene limpia o se ensucia. Miren, todo, hermanos, en esta vida, en las cosas espirituales, usted se va a dar cuenta, hermanos, que las cosas aquí, si uno no trabaja por mantenerlas, se esfuman, se evaporan. Así que, hermanos, la guerra es guerra. Y les digo, yo vi aquí en la iglesia, hermanos, a personas venir un día y tomar tantas convicciones, pero mira, una entrega que fue muy agradable verlos y elogiable. Y algún día tal vez uno los puso como buenos testimonios, los puso como ejemplo de buenos testimonios, pero hoy tiene uno que ponerlos como ejemplos de malos testimonios. ¿Por qué? Porque no lograron conservar la fe y la buena conciencia, y se apartaron y naufragaron en cuanto a la fe. Ahora fíjense bien, hermanos, la guerra es real. Vuelvo a repetir, el diablo no se va a cansar. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando comenzó su ministerio, el primero que se le presentó fue el diablo. Y cuando se presentó el diablo, hermanos, para tentar a Jesús, el Señor lo resistió con la palabra: escrito está, escrito está y escrito está. Afianzado y bien firme el Señor en la palabra, resistió al diablo. Y si usted lee lo que dice la Biblia, hermanos, en el libro de Lucas, dice: después que el Señor hubo resistido la tentación, el diablo se alejó de él por un tiempo. Oigan esta expresión: se alejó de él por un tiempo. No dice se fue definitivamente. Quiero entender la palabra de Dios con esto, hermanos, que el diablo es reincidente, es necio, es persistente, es pertinaz. Ahí va a estar. Usted me dice: fíjese, hermano, que yo antes tenía estas debilidades. Las tiene todavía. No me diga que ya no las tiene, las tiene.
Sí, las mismas debilidades que usted tuvo antes las tiene, y sobre eso va a venir a machacar otra vez el diablo, va a tratar de venir a escarbar. Si usted se olvida de que esas debilidades están ahí todavía y ya no lucha por mantener su fuerza, su firmeza en esos estados débiles, en esos estados flacos, el diablo va a volver otra vez ahí, le va a volver a escarbar y le vuelve a sacar otra vez los mismos males de antes. ¿Me están entendiendo, hermanos? Se lo puedo decir con un montón de testimonios. Muchas personas, hermanos, que se echaron a dormir en sus laureles, pensaron, hermanos, que ya algunos de sus males que tenían habían sido erradicados totalmente de su vida, pero luego vienen a ver tristemente que algunas de sus mismas debilidades que tenían antes volvieron otra vez a manifestársele, y algunos se frustran. Pero la verdad, hermanos, es que no saben hacer la guerra. No se han dado cuenta, hermanos, que en este camino no hay tiempo para echarse a dormir. En el libro de los Proverbios me llama la atención cuando Dios habla ahí del hombre perezoso. Perezoso se le llama en la Biblia, hermanos. Bueno, en el mundo ya sabemos quién es un perezoso. En la Biblia nosotros sabemos, hermanos, que quién es el perezoso por lo que Dios describe. Es aquel hombre, hermanos, que precisamente se echó a dormir en sus laureles. Hizo su viña, plantó la viña, le puso un cerco de piedra, pero no se preocupó por darle mantenimiento. Entonces dice, crecieron los abrojos, crecieron los espinos, las ortigas, y de repente dice, la cerca, las raíces comenzaron a levantar las piedras, se agrietó y comenzaron a meterse las zorras a la viña. Fíjense, hermanos, que eso es exactamente lo que ha pasado con muchos. Ellos, hermanos, pues hicieron muy bien su viña y la cercaron de piedra y se sentaron en sus laureles y se cruzaron de brazos a dormir. Entonces dice Salomón, lo vi y lo puse en mi corazón, lo miré y tomé consejo. Un poco de dormir, dice, un poco de dormitar, un poco de darle sueño a los ojos, un poco de cruzar los brazos, y así vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como hombre armado. Oigan esto, hermanos, qué palabras más sabias. Yo no sé si a usted le llama la atención esto, hermanos, pero Dios, hermano, nos llama a nosotros a no echarnos para atrás, pero ni un instante. Usted no puede, hermanos, cantar victoria sobre ninguna debilidad ni sobre ningún mal que haya tenido usted. No puede usted cantar victorias todavía. Le digo, puede ser que usted mantenga ganada una batalla, pero eso no quiere decir, sí, una batalla, pero no la guerra. Sí, usted puede estar ganando tal vez una batalla, ganó una partida, pero no la guerra. La guerra solo se gana hasta el final, hermanos. Y muchas personas, hermanos, como cristianos, no tienen espíritu combativo, sino que más bien les gusta bajar la guardia. Tal vez no se sienten muy bien eso de tener que mantenerse en un continuo conflicto. Uno debe conservar las posturas con su familia. Si uno no las conserva, la familia viene y de repente ¡pam!, se lo trajo abajo. Porque usted pensó que ya estaba la victoria ganada ahí, se equivoca. Aquí en la iglesia he visto, hermanos, como hermanos durante una época pusieron posturas así con su familia y eran necesarias. De repente, con el tiempo, vinieron y le con regalitos y con mieles y cosas, ¡pam!, al suelo. Se vinieron abajo porque el diablo, hermanos, los trabajó en la forma en que ellos no pensaban que eran nocivos. Entonces, hermanos, el diablo no se va a dormir en ningún instante. Usted lo echó hoy, muy bien, salió viendo el diablo y lo espera allá afuera. Allá está sentado en una piedra esperándolo. No crea usted, hermanos, que el diablo se ha rajado en ningún momento. Por eso la Biblia dice, hermanos, resistid al diablo y de vosotros huirá. No dice, hermanos, que con eso va a ser derrotado, va a huir, pero va a regresar. Y eso lo debemos de conservar. Someteos bajo la poderosa mano de Dios. Alguien, hermanos, que ya no sabe pelear, ya no se somete. Ya piensa, hermanos, que su victoria sobre Satanás ya es de cajón. Y no es así, hermanos. La victoria sobre Satanás va a estar vigente si usted se mantiene vigente también. Pero si usted se echó a dormir, si usted ya no pelea, si usted, hermanos, se durmió en sus laureles, le aseguro que su derrota es segura y total. Y un día, tarde o temprano, usted va a ser un caído como un montón. Se lo aseguro. Y no hay quien tenga fuerza para esto, hermanos. No valen armas en tal guerra. Así dice la Biblia en el libro de Eclesiastés. Si alguien, hermanos, piensa que ya haya consumado una obra, no. Usted podría decir consumado, hermanos, el día que esté muriendo junto con Cristo. ¿Saben, hermanos, que hasta que Jesús estaba muriendo en la cruz dijo consumado? Sí, aquí se consumó la victoria. Señor, consumado es. Miren, hermanos, qué lindo, pero llegó hasta la muerte. Ahí sí, ganó. Ganó porque llegó hasta la muerte, pero en pie, hermanos, y con una postura firme contra el diablo, hermanos.
Ahí estaba Jesús, no negando ni la fe, ni negando a Dios, ni negando lo que él creía, sino dio testimonio ante Poncio Pilatos, ante todo el pueblo, y llegó a la cruz, hermanos, sosteniendo una fe y una convicción de la cual jamás se retractó. Claro, hermanos, el Señor tiene todo el derecho de decir allá en la cruz, consumado es, porque ahí está muriendo él. El apóstol Pablo, hermanos, cuando ya era un anciano, ya estaba para morir de la enfermedad con la cual debería glorificar a Dios, o antes de ser sacrificado. Pablo, hermanos, él decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando ya alguien, hermanos, va a morir y va a dejar de existir en esta tierra, razón tiene de decir: bueno, ya voy a descansar porque ya se consumó, ya he consumado la guerra, terminé y gracias a Dios me mantuve en pie mientras estuve en esta tierra. No sé si me entienden, hermanos. Pero cuando alguien, hermanos, no conserva ese espíritu, hermanos, se les echa de ver. Y les digo, hermanos, se nota cuando alguien dentro de la iglesia tiene una actitud, hermanos, eminentemente pasiva. Y ahí está, hermanos, miren, ni dice nada a favor ni en contra, es neutral. En esta guerra no se puede ser neutral. Cristo dijo: el que conmigo no recoge, ¿qué dijo? Desparrama. Y el que no está conmigo está contra mí. Entonces, oigan bien, hermanos, que en esta guerra uno no puede ser neutral. Es imposible, hermanos, que usted diga: no, yo no le hago daño, pero ni a una mosca. Miren, alguien, hermanos, que le gusta parecer tan bueno, que ni se mete con nadie, ni nadie con él, son las personas más peligrosas que pueden haber, hermanos. Porque no se ha venido a dar cuenta, hermanos, que en este camino es imposible permanecer neutrales. Tenemos que hacer la guerra. Si los peores enemigos del hombre son los de su propia casa, lo que pasa es que muchos no lo logran ver. No logran ver por la ceguera que tienen. Pero si se dieran cuenta, percibirían las influencias del diablo a través de sus parientes, debilitándoles en la fe, debilitándoles, hermanos, para no mantener una conducta buena y firme contra las acechanzas del diablo. Me gustaría que viéramos unos pasajes, hermanos. Miren, la Biblia está llena, hermanos, pero solo quiero que veamos unos cuantos, porque yo creo que esto es importante. Efesios capítulo 6. Amén, hermanos. Efesios capítulo 6, vamos a leer del verso 10 al 13. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escuchen, hermano, la recomendación del apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oigan bien: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Saben ustedes, hermanos, qué quiere decir acechanzas? Acechar, hermanos, quiere decir salir al paso. Oigan ustedes, quiere decir, hermanos, que el diablo continuamente nos está saliendo al paso, pero muchos ni cuenta se dan. Muchos piensan, hermanos, que el diablo se ha ido de vacaciones una buena temporada y nunca se les presenta. Oiga ustedes lo que dice la Biblia, hermanos, lo que Pablo dice: debemos de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él está acechando, continuamente está ahí, sale por ahí, tiende emboscada, sale al paso. Ese es el trabajo del diablo y está haciéndolo continuamente. Y Pablo dice, hermanos, que para poder estar firmes uno debe estar vestido con toda la armadura de Dios. Sigamos leyendo. Versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, o sea, en vista de que el enemigo que tenemos es de características espirituales, que usted no lo puede ver, que usted no lo puede percibir con los sentidos carnales, en vista de que el enemigo, hermanos, son poderes grandiosos, pero se mueven dentro del mundo espiritual donde no tiene acceso el razonamiento humano. En vista, hermanos, de que estamos metidos en esa guerra así, esa guerra subjetiva, entonces viene Pablo, hermanos, y da la recomendación y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice? Resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿cómo hay que estar? Firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Vean, hermanos, yo le aseguro, hermanos, que cuando Pablo está dando esto, hermanos, no es una simple motivación.
Como hay muchos motivadores hoy que dicen cosas solo para animar a la gente. El Señor no está, Pablo no simplemente está animando aquí, hermanos. No está motivando, mejor dicho. Está diciendo una gran verdad, que si alguien la cree, hermanos, va a tomar medidas en el asunto. Si alguien no lo cree, entonces, hermanos, simplemente agarra aquello, lo guarda como información y ahí se echa a dormir. Y continúa con su eterno sueño, porque muchos hermanos ya comenzaron a dormir el eterno sueño. Ya están dormidos aquí y van a continuar dormidos para siempre. Oigan bien. Pero cuando alguien, hermanos, sabe en la guerra en que está metido, hermanos, va a tratar de mantener despiertos sus sentidos espirituales. Ahora, si usted quiere ver qué armadura es la que hay que tomar, hermanos, para poder pelear contra las acechanzas del diablo, solo oiga usted, hermanos. No me voy a detener a explicar todo esto porque sería muy largo, pero solo oiga. Dice, hermanos, en el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Decir la verdad siempre no es fácil, hermanos. Tener la verdad en la punta de la lengua, hermanos, eso, hermanos, es un armamento que si alguien no conserva, algún día pudo haber sido sincero, de repente hoy es hipócrita. Entonces, hermanos, mantener la sinceridad en la punta de la lengua, esa es un arma poderosa contra el diablo. Y el Señor manda que esa arma se mantenga. Sigo leyendo. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de ¿qué? Oigan bien, hermanos, hemos estado hablando mucho de lo que es justicia. Y hoy en la mañana me escuchó usted una reflexión acerca, hermanos, de lo que es apropiarse de la justicia de Dios. Ahí está un armamento. Cuando alguien no hace eso, hermanos, está desarmado. La coraza, ¿qué es lo que hace? Protege el corazón. Cuando una persona no tiene justicia, hermanos, le ha dejado un flanco abierto a Satanás para que ataque allí. Entonces, todo esto es parte de un armamento espiritual, la verdad, la justicia. Sigo leyendo, versículo 15: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Lo que da a entender con esto, hermanos, es que nosotros siempre debemos de ser mensajeros de paz. Debemos de buscar la paz con todos y la santidad. La paz. El evangelio de la paz, lo que está dando a entender es que siempre debemos de ser mensajeros de paz. Donde quiera que estemos, hermanos, no debemos de promover guerras ni contiendas, sino paz. Así estamos derrotando al diablo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo decía que nos debemos de vestir con armas de luz, con armas de justicia a diestra y a siniestra, vestidos de mansedumbre. Y esto Pablo lo dice en otra parte. Vamos a leerlo también. Pero sigo leyendo, dice, versículo 16: sobre todo, tomad el escudo, ¿de qué, hermanos? De la fe. Hemos estado recalcando mucho en la fe también últimamente, hermanos. Y hemos visto, hermanos, como muchas personas, aunque están de pie físicamente, están tumbados en cuanto a la fe, porque carecen de toda esperanza en Dios y de toda seguridad en que Dios puede hacer las obras. Entonces, fíjense bien, sigo leyendo, dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El trabajo del diablo, hermanos, de mandar sus dardos es contra la fe, es contra la fe. Judas decía, hermanos, que nosotros debemos, dice, pelear ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ardientemente. Fíjense, hermanos, que usted oiga al apóstol Judas exhortando a la iglesia que su pelea no sea incluso una simple pelea, sino que debe ser ardiente. Combatáis ardientemente por la fe. Les digo, hermanos, sinceramente les digo, se echa de ver, hermanos, que muchos cristianos a estas alturas ya ni siquiera saben qué es pelear. Ya ni siquiera se dan por entendido de semejantes recomendaciones. Ya ni siquiera toman en serio, hermanos, lo que el Señor está impulsándonos. Hay que pelear por la fe, hay que mantener la buena conciencia, hay que mantener la justicia, la verdad, hay que mantener la paz. Cosas, hermanos, que muchos las han echado a dormir y no creen que son necesarias, porque todas estas cosas se aplican a diario en cada una de las personas con las cuales nos relacionamos. Oigan bien, hermanos, todo esto, recuerden, hermanos, que el diablo no va a vacilar en utilizar a alguien que esté mal parado por ahí para utilizarlo en su contra. Sí, si el diablo, hermanos, pudo utilizar un día al apóstol Pedro en contra de nuestro Señor Jesucristo, le hago una pregunta: ¿usted cree que el diablo no puede utilizar a alguno de ustedes en contra de otro? Sí. De repente hay en la iglesia alguno mal parado por ahí que ni ora, ni busca a Dios, ni es justo. Lo usa el diablo, pero en contra de otro aquí en la misma iglesia. Y usted, como es un hermano de la iglesia, no se atreve o tiene miedo de pensar que de repente es el mismo diablo el que lo esté usando. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, no vaciló en decirle a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pues sí, era el apóstol Pedro.
Pero eso no quiere decir que el Señor está dormido, hermanos. El Señor siempre se ha mantenido despierto, hermanos. Siempre. Él nunca se echó a dormir. Por eso les digo, hermanos, el Señor cuando llegó a la cruz, llegó en una verdadera victoria. Dice, consumado es, pero no le quitó los ojos a la guerra. No perdió de vista al enemigo. El enemigo, hermanos, viene y se pone este disfraz. Ya lo detecté. Se lo quita, ahora se puso otro. Entonces, hermanos, yo no lo pierdo de vista porque no lo estoy viendo por el disfraz. Lo estoy viendo por sus reacciones. Ya sé cómo reacciona él. No sé si me están entendiendo, hermanos. Uno debe de saber, hermanos, que el diablo es el padre de toda injusticia, el padre de la mentira, y él está, hermanos, en favor de todo lo que es injusto, de todo lo que es pecado. Por eso, hermanos, aunque el diablo venga hoy y se presente con este disfraz, pues yo lo detecté aquí, pues él ya sabe que no va a seguir así porque ya lo conozco. Ahora se va a ir a usar otro. Entonces, nos mantenemos en una guerra, hermanos, espiritual, donde nosotros sabemos detectar al enemigo no por su físico, sino por sus reacciones, hermanos. Sus reacciones nos hacen a nosotros detectar al enemigo. Un día el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, voy a ir a la cruz, voy a morir y voy a resucitar al tercer día, como está escrito. No, Señor, no te acontezca esto, le dijo el apóstol Pedro. Esa reacción, ya sabe Jesús de quién es. No sé si me están entendiendo, hermanos. Apártate de mí, Satanás. Otro día el Señor Jesús iba a pasar por Samaria y vienen los samaritanos y le dijeron, aquí no pasas. Y viene Jacobo y Juan, se les metió la ira. Señor, ¿no quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y que los destruya ahorita? Esa reacción, el Señor ya sabe quiénes son. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dice Jesús. Y les puso de apodo Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. No es un buen nombre. Hijos del trueno quiere decir hijos del enemigo. Oigan esto, hermanos. Por eso les digo, hermanos, Jesús, hermanos, no era alguien que se dormía. Él estaba pendiente de las reacciones porque el diablo puede estar trabajando allí en alguna forma. Le voy a contar algo más. Falló esto. Otro día el apóstol Pedro cometió cometió ese error de haber querido persuadir a Jesús de que no fuera a la cruz. Y luego cometió otros errores más. A la postre le negó. Pero el último día, Judas estaba ahí, hermanos, y Judas era un hombre tranquilo. Era una serpiente, hermanos. Se movía tan suavemente que nadie se daba cuenta, hermanos, de sus trampas. Era un hombre muy astuto. Pero la Biblia dice, hermanos, que Jesús lo conocía muy bien. ¿No creen ustedes, hermanos, que porque el diablo se estaba filtrando sutilmente en Judas, que el Señor no lo detectaba? Claro que sí. Dice que el Señor sabía desde el principio quién le había de entregar. Así que, hermanos, tengan ustedes seguros que Judas nunca engañó a nuestro Señor Jesucristo. Pero al final de la carrera, porque como era necesario también, al final de la jornada, viene Jesús, hermanos, y le dice a todos sus discípulos, miren, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes es diablo, les dijo. Y fíjense, hermanos, que cuando Jesús dijo, uno de ustedes es diablo, entonces, hermanos, comenzó una grandísima obra de conciencia y todos comenzaron a analizarse y todos empezaron a recordar de los errores que habían cometido atrás. ¿Seré yo, Señor? Y todos iban redarguidos, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y todos preguntaban, hermanos, porque había tal redargüimiento en cada uno. Y el que no preguntaba era Judas, hermanos. Y todos preguntaban, y el último en preguntar, y esto también nos da otra gran enseñanza, hermanos. A veces, hermanos, uno en la iglesia ve personas que tienen mal testimonio y que no andan caminando de acuerdo a la palabra de Dios. Y uno dice, de plano con esta enseñanza, aunque no se predicó por él, pero tal vez uno ya predicando dice, de plano con esta enseñanza, que la persona se va a poner a cuentas con Dios de verdad. Y esa es la que menos se da por entendido. Pasan otras personas que uno se imagina que tal vez tienen menos que ver en el asunto, pero la persona que está más involucrada en ese error es la que menos se siente aludida. Generalmente eso pasa, hermanos, cuando alguien ya perdió el concepto de guerra, ya se desenfocó, está desenfocado, se perdió. Está dentro de la iglesia, pero ya anda perdido. Ya no está bajo un orden, bajo una autoridad, sino que está ya camina a la deriva sin timonel. Entonces, fíjense bien, hermanos. Judas, hermanos, no se da por entendido. Todo el mundo se siente apenado. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y todos preguntan, pero el que no pregunta es Judas, hermanos. De último, porque no le queda otra. Porque como ya todos preguntaron, y se vería feo que él no preguntara, no porque él se sienta mal, sino porque no digan los demás que él no preguntó. ¿Seré yo, Señor? Tú lo has dicho, le dijo el Señor. Y fíjense, hermanos, que en ese momento dice que el diablo se le metió a Judas. ¿Se imaginan ustedes qué cara de odio la que ha de haber puesto el día que Jesús le dijo? Tú lo has dicho. En ese momento ya
perdió aquella pasividad, aquel espíritu engañoso y sacó la cara que tenía que tener. Sacó el verdadero rostro, fuera el disfraz. Ahora, como ya no hay necesidad de seguir engañando, ya no es necesario de ser hipócrita, ahora sacó la cara verdadera, sacó la cara de ogro, la cara de ira, la cara de enfado, la cara malvada. Se le demudó el semblante como Caín, y el Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo el Señor. Le daba a Judas, hermanos, a cumplir su misión, su tarea. Porque, hermanos, quiero repetir esto. Muchas personas, hermanos, no saben con quién se han puesto a pelear. Después se arrepintió Judas y se fue a estrangular él. Pero eso, hermanos, ya no sirve de nada. Esos arrepentimientos ya a últimas horas, en últimas instancias, esos arrepentimientos que más bien, hermanos, son remordimientos de conciencia, más bien que arrepentimientos. Ya eso ya no dicen nada, hermanos. Miren, a Dios ya no le dice nada. Este fue y derramó las entrañas, dice la Biblia. Así tenía que pasar. Porque miren, hermano, yo no creo que alguien pueda tener paz después de que le ha fallado a Dios. Pero de todas maneras, ya pensar en que hay una oportunidad de salvación, tiene que estar alguien loco o no conocer las leyes de Dios para pensar que Judas se va a salvar todavía. Miren, la Biblia dice que este fue al lugar de donde está escrito de él. Así dice la Biblia. Y su lugar es el infierno, porque así lo enseña la palabra de Dios. Hay personas por ahí, hermanos, que desconocen las leyes de Dios, que son sensuales, que no tienen el espíritu, que todavía pretenden justificar a Judas y decir: pero él se arrepintió. Así dijo un día un hombre: pero es que él se arrepintió. Pues sí, pero es que ese tipo de arrepentimientos ya no es para salvación. La Biblia dice que en el día del juicio muchos van a llorar arrepentidos, porque ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dice. Pero ese arrepentimiento ya no los va a salvar, porque la oportunidad de salvarse y de arrepentirse es ahora, hermanos, y no después. De manera que cuando una persona, hermanos, es dura de corazón y no quiere arrepentirse, entonces va a llevar la vida como quiere. Se va a dar la vida de libertad y no va a tomar en cuenta que tiene que pelear. No se ha dado cuenta que debe conservar o mantener una guerra de la cual, hermanos, tal vez ya se salió hace rato. De las filas de las cuales ya hace rato se salió para ir a descansar en una vida cómoda, en una vida, hermanos, sin compromiso, en una vida, hermanos, donde ya no colabora en nada en la obra de Dios, ni hace nada en favor de la obra de Dios, y él, según cree, que tampoco no está haciendo nada en contra. Esa pasividad, hermanos, es destructiva. Ahora fíjense bien, sigo leyendo, hermanos. Dice, versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y luego sigue diciendo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dos cosas más para pelear contra el diablo. El casco o el yelmo es para proteger la cabeza. La salvación nosotros debemos de mantener, hermanos, aquí, miren, seguro el camino hacia la salvación. Debemos de pelear por una salvación. Eso debe estar seguro aquí. Cuando alguien, hermanos, pierde el objetivo, que es la salvación, porque dice el apóstol Pedro, hermanos: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando alguien, hermanos, pierde de vista la salvación y no se da cuenta que detrás de ella vamos y que por ello estamos aquí peleando, el día que alguien la pierde de vista, hermanos, se va a dedicar a ser mundano y ya perdió de vista que la salvación lo era todo. Pero aquí, hermanos, nosotros vamos sabiendo que detrás hay una salvación, y por eso estamos aquí haciendo la guerra, hermanos. Sabemos que la salvación nos está puesta por delante. Entonces, cuando alguien ya pierde de vista la visión, ya se desprotegió de la cabeza, no tiene yelmo, y el diablo, hermano, le mete en su cabeza un montón de ideas mundanales, terrenales, carnales, donde piensa tantas cosas de esta vida, menos buscar la salvación. Y luego dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Afianzados, hermanos, en esa palabra que nos da una esperanza viva. Es esa palabra la que derrota y hace huir a Satanás. Es esa palabra, son esas promesas de Dios. Es esa palabra que tiene gran poder, hermanos, la que el diablo le tiembla, a la que el diablo le huye. Y por la palabra Jesús echaba fuera a los demonios, dice. Y por la palabra Jesús sanaba a los enfermos. Y por la palabra fue constituido el universo. Y por la palabra, la palabra lo es todo, es el arma poderosa de la iglesia. Por eso, hermanos, es que el enfoque principal en nuestra iglesia, y así debe de ser, es la palabra sobre todas las cosas, hermanos. No estamos dándole relevancia aquí ni a la música ni a otro tipo de pensar. ¿Cómo podría entonces aplicar, cómo podría relacionar la salvación con lo que Pablo está diciendo aquí? Milite, milicia, pelea. Fíjense cómo dice la palabra: que milites por ellas la buena milicia. Ahora oigan bien, ¿cómo se pelea la buena milicia? Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual
naufragaron en cuanto a la fe algunos. Oigan esto, hermanos. Como muchos hermanos ya no saben pelear, vino el diablo, mandó un torpedo, ¡pum!, los tiró del barco y ahí andan naufragando. Náufragos en cuanto a la fe, porque perdieron, hermanos, la idea de la guerra espiritual en la que están metidos. Ahora veamos en el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora escuche esto. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre, ¿qué dice, hermanos? La misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Para plena certeza de qué, hermanos, de la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Qué es la esperanza que nosotros tenemos aquí, hermanos? De la salvación, hermanos. Entonces aquí, hermanos, Pablo está diciendo que es necesario que cada quien que está en la iglesia mantenga la misma solicitud. Pues si un día vino y conoció al Señor Jesucristo y fue tocado por Dios, ojalá que conserve ese amor. Ojalá que conserve esas convicciones. Un día vino a la iglesia y comenzó a tomar posturas y decisiones, sigas tomando. Porque si se echa para atrás, si comienza de ahí para atrás, está perdiendo. Está perdiendo. Está perdiendo y no se da cuenta porque está parado físicamente, pero espiritualmente ya está tumbado quizás. Fíjense cómo dice, hermanos. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Quiere usted estar seguro, certero de la salvación? Entonces mantenga esta solicitud hasta el fin. Eso es pelear, hermanos. Eso es resistir al diablo. Verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué hacen, hermanos? Heredan las promesas. Entonces Pablo dice, hermanos, que hay que mantener la fe y la paciencia. Dice que cuando alguien ya no hace esto, hermanos, es de espíritu perezoso, porque ya no se preocupa de mantener viva la llama de la oración, ni de la fe, ni del amor, ni de la esperanza, ni del servicio. Ya se cansó de servir a los santos, se cansó de servir a la iglesia, ahora quiere que a él le sirvan. Hay personas dentro de las iglesias, hermanos, que el día que llegan a alcanzar un privilegio, para ellos es lo máximo. ¿Saben por qué? Porque no han entendido qué significa un privilegio en la iglesia. Si alguien llega a alcanzar un privilegio, póngale de diácono en la iglesia. Usted sabe qué significa la palabra diácono en griego. Servidor. Se supone, hermanos, que el que llega a ocupar un puesto de diácono en la iglesia es el que más que nadie sabe servir a los demás. Pero muchos, hermanos, buscan un puesto así, hermanos, para que los demás les sirvan y para darse un cartel y para darse una posición ante los demás. Erróneamente, hermanos, interpretado el diaconado. El diaconado no significa un lugar relevante, significa servicio. Si va a tener relevancia, eso se la dará a Dios, si Dios quiere, ¿ya? Pero él, hermanos, va a tratar de servir a los demás, servir con amor y con buena voluntad a los demás. En eso se caracteriza un diácono. No le duele servir, no saca en caro su servicio, se siente feliz y complacido de hacerlo. Y Pablo dice, hermanos, que cada uno muestre esa misma solicitud hasta el final, si quiere seguridad de salvación. Sigamos viendo, hermanos, capítulo 10 de Hebreos, capítulo 12. Versículo 3, leo del 3 al 7. Ya van a ver ustedes, hermanos, qué significa realmente pelear en esta guerra de desgaste. Capítulo 12, verso 3. Considerad, dice, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oigan esto, hermanos. Pablo nos pone como ejemplo a Jesús para que no se desanime nadie en la iglesia. Sí, que fíjese, hermano, que la lucha viera que me está tocando duro, que la familia, que en el trabajo, que aquí en la iglesia. Pues sí, mantenga el ánimo. Si le está tocando duro, no es usted la única persona que le toca duro. A todos nos toca duro. Pero no nos estamos rajando, ¿ya? Ni se rajó nuestro Señor Jesucristo.
sino que siguió adelante hasta el final. Amén, hermanos. Entonces dice el apóstol Pablo, fíjense, considerad, miren, vean aquel, consideren a Jesús, tomen ejemplo de Jesús, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la carne pues suya puede estar muy activa aquí en la iglesia, pero su ánimo cansado? Hay personas, hermanos, que piensan que como son meros activos en la carne, que andan de arriba para abajo. Miren, su carne puede estar muy activa, pero su espíritu cansado. De veras, hermanos. Por eso le digo, apliquemos, metámonos dentro de un mundo espiritual, hermanos. Estamos hablando de cosas espirituales. El diablo es espíritu. Usted puede ser una persona así mero eléctrico y que ya se mueve para acá y para allá, pero su espíritu cansado, porque no tiene posturas, porque no tiene convicciones. Puede tener mucho vigor, pero en la carne, pero su espíritu está desnutrido, debilitado. Eso es lo que Dios está viendo. Alguien, hermanos, que tiene un espíritu vigoroso es aquel que tiene convicciones y que se nota que sus convicciones están a la altura, hermanos. Sus posturas a la altura. La información, las noticias que a uno le llegan de sus posturas y de sus decisiones en las cosas de Dios son a la altura de Dios, hermanos. Jehová, dice Habacuc, y también David lo dice, Él es el que hace mis pies ligeros como de ciervas y en mis alturas me hace estar, dice. Pero no sus alturas de la carne, espirituales, hermanos, porque espiritualmente, hermanos, nos debemos de mantener arriba, hermanos. Sigo leyendo. Fíjense, hermanos, como dice en el verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Quiere decir, hermanos, que si fuera necesario, habría que llegar hasta la sangre luchando contra el pecado. Está extremizando, hermanos, el apóstol Pablo, y esto tiene una grandísima verdad. Quiere decir, hermanos, que muchos en la iglesia les da miedo poner posturas frente a un jefe, frente a sus parientes. Y miren, ojalá ni siquiera le están ofreciendo la muerte. Solo es cuestión de aborrecimientos o desprecios o críticas, y eso les da miedo a muchos, hermanos. ¿Y qué tal si estuviéramos en una época de persecución, hermanos, donde su confesión de Cristo, hermanos, significara sangre, tortura y muerte? Así como murieron muchos cristianos hace algún tiempo, crucificados, otros quemados en hogueras, otros torturados, otros echados a los leones, echados a los perros. Miren, hermanos, ¿qué tal si en esta época se comenzara a probar el evangelio así? Y que los que de veras son de Cristo se definan así. Se rajan un montón, hermanos. Ahí se van totalmente para atrás y empiezan a hacer las paces con el enemigo o a negar a Cristo, como lo hizo Pedro. Por eso les digo, hermanos, Pablo está extremizando, si es necesario hasta la sangre, luchando en contra del pecado. Pero hay quienes, hermanos, solo han recibido unas cuantas críticas ahí de su familia y ya sienten que se mueren. Solo han recibido una amenaza. Un día le dijo un hermano, comenzó a venir a la iglesia y le dijo, su mujer le dijo, mira, si seguís yendo a esa iglesia, mejor anda preparando tus maletas porque aquí nos separamos, le dijo la mujer. Y un día vino el hermano aquí llorando conmigo, eso es lo que mi mujer me dijo. ¿Y qué va a hacer? Le dije yo. Ni modo que le iba a decir yo que vaya a contentar a su mujer. ¿Y qué va a hacer usted? Le dije. Pues, hermano, yo estoy dispuesto a seguir al Señor. Pregúnteme usted dónde está ahora. Yo no sé ni en qué parte del mundo existe ese hombre. Se lo trajo el diablo así, miren, hermanos. Solo una amenaza de su mujer, ¡pam!, al suelo. Así como lo oye. Así como lo oye. Hemos visto muchos casos como este, hermano. Muchos, no uno, muchos. De veras, hermanos, que la gente ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Para pelear las guerras de Dios, hermanos, uno debe estar bien parado, firme y seguro en quien ha creído, hermanos. Amén. Sigo leyendo, hermanos. Vean cómo dice el verso 3. Vuelvo a leer otra vez el verso 4. Porque aún habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Detengamos un momento aquí, hermanos. Fíjense, hermanos, que aquí dice la palabra que todos los que somos metidos a la iglesia, hermanos, somos metidos a cierta disciplina. Así como cualquier soldado que se mete a un ejército, hermanos, va a tener que entrar en una disciplina, a levantarse en las madrugadas, a correr, a hacer ejercicios, a hacer gimnasia, a portar un fusil, a cargar una mochila y a hacer, bueno, muchas cosas. Hay disciplina. Tiene que estar temprano, a la orden, presentarse. Sí, tienen que ser sometidos a disciplinas físicas y a disciplinas de autoridad.
Pues hermanos, dentro de la iglesia, Dios, hermano, nos va a someter a una disciplina de formación. La disciplina, hermanos, tiene el trabajo de formar. Por eso, hermanos, Jesús hacía discípulos. Él trata de formar. Cuando una persona llega a la iglesia, hermanos, y le caen malas disciplinas, lo que él está rehusando es su formación. Es una persona intocable que quiere vivir a su manera. Es indisciplinado y le cae mal que se le diga nada, que se le exhorte, que se le corrija. No le gusta nada. Lo más probable, hermanos, es que sea nada más un simpatizante del evangelio, pero que no va a militar, porque militar es otra cosa. Todo aquel que milita, dice Pablo, de todo se abstiene. El que milita en este camino, hermanos, debe de estar dispuesto a renunciar al mundo, porque si se quiere meter a la iglesia y no quiere renunciar al mundo, se está equivocando, está haciendo malas cosas. Si alguien, hermanos, quiere militar en el camino de Dios, en primer lugar renuncia al mundo, aborrezca padre, madre y todo lo que tiene por causa del Señor, o no va a poder disciplinarse como un soldado de Dios. Cuando alguien, hermanos, pesa, ya viendo las cosas ya así como son, las mete en balanza y se da cuenta que de veras es muy duro, siente que no puede cumplir, entonces tiene que hacer lo que tarde o temprano va a hacer: dimitir y mejor tirarse a vivir una vida en este mundo, a hallar su vida aquí, porque no la va a hallar allá. Jesús dijo: el que pierda aquí su vida, la hallará allá arriba. El que gane aquí su vida, la perderá allá arriba. Entonces, en este camino, hermanos, de disciplina y de formación, tanto ustedes como yo, hermanos, estamos sometidos al mismo trato. Si usted quiere disciplina, va a ser formado para pelear las batallas de Dios y enfocarse hacia una salvación eterna. Si a usted no le gusta la formación, lo más probable es que usted mejor haga sus cuentas y diga: no, mejor, ya que no estoy tan seguro de la salvación, mejor me salgo y por lo menos voy a gozar, aunque sea muy poquito en esta tierra. Y eso es lo que han hecho muchos. De algo a nada dicen: mejor es algo, y se van a gozar aunque sea un ratito al mundo, porque saben que no tienen vida eterna. Amén. Ahora fíjense bien, hermanos, pasémonos y voy a concluir leyendo unos pasajes más. Santiago capítulo 1, estamos ahí en Hebreos, el libro que sigue es Santiago. Santiago capítulo 1, verso 12. Este pasaje, este versículo, es un versículo que encierra en términos generales lo que es la tentación a la que estamos sometidas en este mundo como cristianos. Verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En este versículo, hermanos, podríamos encerrar todo lo que es la salvación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí está la tentación, pero no cede, soporta. Y al soportar la tentación, aquello deja de ser tentación y se convierte en prueba. Y si la resiste, dice que Dios le entregará la corona de vida. La corona de vida, hermanos, es la salvación. Por eso les digo, este versículo es un versículo general, muy general. Encierra todo. ¿Qué tentación? Aquí la tentación lo es el diablo, son todas las tentaciones, pero las aplica como una sola. Bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Verdad, hermanos, que la guerra está bien definida en la Biblia? Está definida. Aquí, hermanos, es asunto de pelear, de resistir, de mantener. Manténgase. Separados de mí, nada podréis hacer. Si yo me mantengo en el Señor, en la fe, en las convicciones, la corona está preparada. Pero eso, hermanos, hay que hacerlo hasta el final. Aquellos hermanos que comienzan con buen pie y se rajan a medio camino, no sirven. Mire, ve ahí atrás, hermanos, pásese al capítulo 11 de Hebreos. Es capítulo 10. Vean, hermanos, que dice en el capítulo 10 de Hebreos. Vean lo que dice en el verso 36, hermanos. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vean, hermanos, que antes de obtener la promesa, dice que primero hay que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es pelear, es hacer la guerra. Verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Es Cristo el que ya va a venir otra vez. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué dice Pablo? Esto es lo que han hecho muchos hermanos, han retrocedido. Y Pablo dice: si retrocediere, no me va a caer bien en el alma. Verso 39. Pero nosotros, dice Pablo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. Amén, hermanos. Fíjense, hermanos, que Pablo dice, nosotros no somos de aquellos que se rajan. Nosotros no. Nosotros somos de los que tienen fe y vamos dispuestos a preservar nuestra alma para la eternidad. El que se raja está perdido. Algunas veces llegan algunos hermanos conmigo, fíjese, hermano, que yo supe que tal hermano, tal cosa. Déjelo, corra usted. No se fije en ese ejemplo, corra usted. Ponga sus ojos en Jesús. Fíjese, hermano, qué tremendo lo que supe de esta hermana. Qué tremendo lo que supe de este hermano. Hay testimonios que son altamente desanimantes en la iglesia, hermanos. Un consejo, no se fije en ellos. Usted tiene ejemplo en mí y en los ancianos de la iglesia, y en los ancianos y en los diáconos de la iglesia, y en muchos otros más, hermanos, que aquí estamos, miren, hermanos, haciendo la guerra como Dios manda. Amén. Sigamos viendo, hermanos. Pasemos, hermanos, entonces allá a 1 Pedro capítulo 5. Leamos dos versículos, el 8 y el 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mi pregunta es, ¿se cansa el diablo, hermanos? No se cansa porque no es carne. ¿Se desanima? No, porque él es espíritu. Por eso no se desanima. Un espíritu no se desanima ni se cansa. Pero miren cómo dice la Biblia, hermanos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando alguien, hermano, ya no se da cuenta de esto, ya no cree en estas palabras, de veras que su vida, hermanos, es de mucha simpleza y de mucha ceguera. Así que el diablo no se cansa, pero usted y yo, si nos cansamos, hermanos, ahí está el problema. Tenemos, hermanos, una desventaja. Usted y yo somos de carne y nos cansamos, pero el diablo no se cansa. Entonces, ¿qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu, porque el Espíritu no se cansa. Cuando una persona, hermano, se vuelve llena del Espíritu Santo, ya no se cansa. He contado este testimonio muchas veces porque hace algunos años un joven se acercó conmigo y me dice, de un campo, me dice, hermano, mire, y una pregunta, usted no tiene luchas, me dice. Bien, le dije, es que yo siempre lo miro a usted muy animado y con ánimo y siempre lo veo, nunca lo vivo así usted como derrotado, me dice, o como que tuviera luchas, no lo veo. Miren, eso me lo preguntó hace como 7 años, hermanos, pero si él me lo vuelve a preguntar después de 7 años, le puedo repetir exactamente lo mismo y le aseguro, hermanos, que él tiene la misma información de la imagen que estoy dando. Sí, que hay luchas, ahí están, hermanos, esas nunca. Si el diablo no se cansa, hermanos, ni diga usted, bueno, es que el diablo, porque respeta al hermano Héctor. El diablo no respeta a nadie, hermanos. ¿Saben ustedes qué dice la Biblia del diablo? Dice en Job 41, al final usted lo puede leer, dice, menosprecia toda cosa alta y es rey sobre todos los soberbios. Así dice del diablo. Dice que él menosprecia a todos, hasta a Dios menospreció. Ni modo que me va a valorar a mí. Nos desprecia, hermanos. Lo que pasa es que estamos firmes en la fe, hermanos. Firmes. Miren cómo dice, hermanos, en el verso 9. Al cual resistí, ¿cómo? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Quiere decir, hermanos, que nadie puede venir a decir aquí, pero es que lo que pasa es que el hermano ahí no tiene las luchas que yo tengo. La prueba que yo tengo nadie las ha tenido. No, tal vez la cobardía que usted tiene sí nadie la ha tenido, pero miren, hermanos, las guerras son las mismas para todos, hermanos. ¿Me entienden? Las guerras son parejas para todos. Y así lo dice el Señor. Los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Miren, qué palabra más verdadera. ¿Quién puede decir lo contrario de eso, hermanos? ¿Quién puede decir, es que las luchas que yo tengo son peores? Nadie las ha tenido como yo las tengo. Miren, lo único que sí tiene usted más que otro en ese caso sería la cobardía. De veras que es muy singular su cobardía. Pero las pruebas son parejas. Y el Dios que tenemos, el mismo poderoso, que es mayor que aquel que está en el mundo, hermanos. Ahora fíjense bien, y con esto concluyo. Apocalipsis capítulo 2. Leemos 2 pasajes de Apocalipsis y ahí terminamos. Apocalipsis 2:10 dice, verso 10, dice la palabra, oigan la recomendación del Señor Jesucristo para la iglesia final, porque estas son profecías que se proyectan para una dispensación de iglesia venidera. Fíjense cómo dice el Señor, hermanos, en el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo
echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Miren, hermanos, el Señor dice, miren, el diablo va a meter a la cárcel a alguno de ustedes, y va a venir acá y va a venir gran tribulación, pero séanme fieles hasta la muerte. Entonces yo les daré la corona de la vida. ¿Qué pasa, hermanos? Que aquellos con un par de probitas ya se rajaron, ya se desanimaron. ¿Quién les levanta el ánimo? Andan decaídos, pero que ya se mueren, agonizando andan ya. Un par de pruebas y ahí está, tumbados. No sirven para esta guerra. Sé fiel hasta la muerte, con el mismo ánimo. Así como predicamos en un principio, estamos predicando todavía el Evangelio, hermanos. Así como tomamos convicciones radicales hace tiempo atrás, las tomamos hoy, hermanos. De veras que para nosotros era un gozo muy grande, hermanos, estar predicando ayer, porque yo no diría, hermanos, que estamos predicando igual, con mucho mayor atrevimiento, si usted quiere, hermanos. De veras, diciendo una verdad que está haciendo libres a muchas personas, hermanos. Ayer nos gozábamos en una reunión, hermanos, en una campaña de Iglesias Unidas, y miren qué efecto más tremendo, hermanos, muy, muy hermoso. Unas personas, hermanos, estaban muy compungidas, llorando después del mensaje, y unos pastores ahí, pero miren, ya no hallaban ni cómo expresar que estaban de acuerdo en la palabra. Había unos que hasta se hacían así, ¡qué bien! Pero miren, otros que no se aguantaban y hasta lo gritaban. De veras, hermanos, una experiencia muy hermosa, hermanos. ¿Y qué? Y las personas, hermanos, dicen, llega un hermano, llega una señora conmigo y me dice, hermano, yo tengo muchos años de estarlo oyendo por la radio campesina, me dice. Muchos años, me dice. Y va y nos va a encontrar en persona, seguimos iguales. Y estamos predicando así todavía esa palabra, y con mucho más vigor, eso sí. Amén, hermanos. Sigo leyendo, hermanos. Vean que dicen, capítulo 17, verso 14. Aquí está la última guerra del mundo y del diablo, porque todo es guerra, hermanos. Pero oiga usted lo que dice la Biblia de los que logran ganar la guerra. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Oigan, hermanos, las características de aquellos que se le ponen a la par a Jesús y al final pelean y ganan juntamente con Él. Dice que son llamados, pero no solo llamados, sino también elegidos o escogidos. ¿Sabía usted, hermanos, que en la iglesia muchos son llamados, pero no escogidos? Así lo dice el Señor. Muchos son llamados, pocos escogidos. Qué dicha, hermanos, que usted no solo sea un llamado, sino sea escogido. ¿En qué se conoce que alguien solamente se quedó como llamado? Porque no se involucra en la guerra, porque no le interesa, no son sus intereses. Pero cuando alguien sabe, hermanos, que este es su reino, y aquí está su vida, aquí está su todo, pues miren, hermanos, lo menos que va a hacer es que se va a meter de cuerpo y alma a la guerra, hermanos. Aquí está todo, hermanos, o ganamos o perdemos, por decir algo. Pero claro, nosotros sabemos que vamos a vencer, hermanos. Por eso les digo, pero cuando alguien solamente es un llamado, hermanos, mejor ve que otros allá de lejitos, desde el palco, ve que otros hagan la guerra. Allá desde el palco se pone a llorar porque aquel otro lo echaron a los leones. Allá desde el palco está viendo las cosas. Desde su tribuna allá está viendo cómo los demás se fajan haciendo la obra de Dios, pero él simplemente se va a convertir en un espectador que va a tener buenas palabras o buenas apreciaciones de los que pelean. Ojalá usted no sea de estos, hermanos, de los que se mantienen en tribuna viendo que otros hermanos están haciendo la obra de Dios, porque si no, llamado, nada más. Pero si usted es un escogido, mire, usted va a sentir el deseo de cada vez sentir algo más por Dios, un amor más por su justicia, por su reino, que aquellas cosas se patenticen, que se hagan reales, que se consuman las cosas, hermanos. Este es un deseo del verdadero pueblo elegido por Dios. Entonces dice que los que están a la par de Jesús se llaman llamados, escogidos o elegidos y fieles. ¿Y qué es fiel? Fiel se le llama, hermanos, a algo que no deflecta. Fiel se le llama algo que no cambia. Fiel se le llama algo que conserva su naturaleza. ¿Ya? Así que, hermanos, si usted es una persona que logra conservar sus convicciones, es fiel. Si logra conservar el amor, es fiel. Si usted logra conservar la paciencia, es fiel. Si usted logra conservar
sus decisiones, es fiel, es de espíritu fiel. Una persona, hermanos, que cambia de la noche a la mañana lo que dijo o lo que un día pensó, así su pensamiento es de doblado ánimo, no es fiel. Fiel es una persona que no deflecta. Así, y se le puede medir a plomada y a nivel y a cordel y está cabal siempre. Eso es fiel. Así que, hermanos, mantenga su espíritu, porque esto es lo único que le vale el día del juicio. Vamos a orar al Señor. El tiempo avanza y la guerra continúa. Mi pregunta, hermanos, es: ¿está dispuesto usted a una guerra de desgaste? ¿Está dispuesto usted a mantenerse en la guerra? ¿Le gusta la guerra? ¿O es una persona que usted ya está desgastada? Usted ya tiene una imagen ya desgastada en el camino del Evangelio. ¿Cómo está usted? Honestamente, usted se cansó. Es que tanta lucha, tan difícil, que la prueba, que cómo cuesta. Mire, si yo le he hablado, acérquese hoy al Señor. Venga y dígale: Señor, quiero que tú me des fuerzas para pelear. Fuerzas. Porque no quiero cambiar nada. Quiero mantenerme de ese mismo ánimo. Y que ese ánimo perdure. Y aunque otros caigan, aunque otros se aparten de la senda, nosotros queremos poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Queremos ser salvos, libres, hermanos, en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Yo sé que Dios está hablando esta mañana. Si alguien más le ha hablado Dios, acérquese al Señor. Acérquese al Señor y pida el poder de lo alto. Usted necesita ser revestido del poder de lo alto para conservar las convicciones, para conservar la fuerza y el poder. Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre. Te alabamos, Señor. Te alabamos, te alabamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Te glorificamos, Señor. Y bendecimos tu nombre para siempre, Señor. Te alabamos, Padre. Bendito, bendito seas. Aleluya, Señor. Padre Santo, derrama fuerza, Padre, derrama poder, Señor, derrama de tu Espíritu, Señor, Espíritu de paciencia, Señor. Dios mío, sostén la vida de tu pueblo y las convicciones y mantener esa fe hasta el día de tu regreso, Señor omnipotente. Aleluya, bendito seas tú, Señor, bendito seas por tu gran poder. Haz esa obra en cada corazón. Fortalece las manos caídas, Padre Celestial. Las rodillas paralizadas, Señor. En el nombre de Jesús reciban la fuerza de lo alto, Señor. Sí, Padre. Fortalécenos, oh Dios, por tu gran poder. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos y te exaltamos, Señor.
Sí, Padre. En el nombre de Cristo Jesús estamos orando. Amén. Así en esa actitud vamos a entonar esta alabanza y vamos a reconocer, hermanos, en esta mañana que de Dios es el poder. Él puede fortalecer a cualquiera que pida fortaleza, hermanos. Él da fuerzas al cansado, da aliento al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Una vez habló Dios y 2 veces he oído esto. Gloria a Dios. Una vez habló Dios y 2 veces he oído esto. ¿Qué hemos oído, hermanos? Que de Dios, gloria a Dios, que de Dios es el poder, gloria a Dios, que de Dios es el poder y suya la misericordia, pero yo cantaré de su poder y alabaré de mañana su misericordia. Porque ha sido mi amparo y refugio. Mi angustia, fortaleza mía, a ti, gloria a Dios, cantaré. Una vez habló Dios y 2 veces he oído esto. Una vez habló Dios y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién, hermanos? ¿De quién, hermanos? Y suya la misericordia. Amén y amén. Desánimo no es nada nuevo, hermanos. Siempre Dios tuvo que estar animando a su pueblo porque tendían muchos a bajar la guardia. Por eso dice en el libro de Hebreos: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Enderezad las rodillas paralizadas, las manos caídas. O sea, hermanos, que eso es lo que Dios está tratando de hacer, levantarnos. Porque en esta batalla, hermanos, el desánimo es fatal. Y qué mejor, hermanos, que uno tenga dentro de sí a aquel que nos anima continuamente, y esto es el Espíritu Santo, hermanos. El que tiene el Espíritu Santo, hermanos, ahí adentro de él, morando en él, ya ni necesita, hermanos, que nadie le esté diciendo atrás: siga adelante, hermanos, siga adelante. Es el Espíritu Santo el que nos dice: sigan adelante, hermanos. Es el Espíritu el que nos empuja. Así que, hermanos, hay que ser llenos del Espíritu Santo, porque solo siendo espirituales podemos hacerle frente a un ser que es espiritual, que no se cansa. Por eso, hermanos, es que la Biblia dice, y esto es espiritual: los muchachos, dice, se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Es que para esta guerra, hermanos, no valen las fuerzas de la juventud.
No, los muchachos se fatigan y se cansan, dice. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán, dice. Amén, hermanos. Así que, hermanos, hay que ser espirituales. De lo contrario, hermanos, no vamos a poder hacer la obra de Dios como Él la ha encomendado. Vámonos de pie, hermanos. Y antes de retirarnos, vamos a entonar esta alabanza. Esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame. ¿A qué, hermanos? Gloria a Dios. Correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti confiar. Otra vez, hermanos. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti confiar. Correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti a confiar. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos de esta reunión hasta la tarde para continuar con nuestras actividades y en la noche, sin cansarnos, hermanos.